serie se llama Hijos. Y el Salmo capítulo 2, este salmo mesiánico es el salmo donde se está determinando acerca de Jesucristo. Y en este versículo, el verso 7, se está declarando en la versión Reina Valera del 60 que se va a publicar un decreto. Y que el Señor ha dicho: mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Es un salmo mesiánico acerca de la persona de Jesucristo, pero quiero centrarme en la palabra hijo. Y hay para nosotros varias cosas que tenemos que tener presentes. Cuando nosotros pensamos en hijos, ¿en qué pensamos? Si tuviéramos que hacer sinónimos de la palabra hijos, ¿de qué hablaríamos? ¿Cuáles serían las palabras que usaríamos de sinónimos si queremos hablar de hijos? ¿Diríamos persona? Persona. ¿Diríamos heredero? Diríamos heredero. ¿Diríamos amado? ¿Diríamos familia? ¿Diríamos padre y madre? ¿Diríamos generaciones? ¿Qué más diríamos si tuviéramos que asociar un significado más a hijo? ¿Qué le sale a usted del corazón, querido padre? ¿Qué viene a su espíritu? Podríamos decir niño, podríamos decir vástago, podríamos decir sucesor, podríamos decir ritoño, podríamos decir también alegría o cosas parecidas. Y esa es la expresión de lo que Dios quiere para nosotros. Recuerde que la palabra nos enseña que todo el mundo son sus criaturas. ¿Aló? Pero no todos son hijos de Dios. Pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque la Biblia registra que hay diferentes clases de hijos. Y eso nos lo revela el Evangelio según San Lucas capítulo 15. En el Evangelio de Lucas capítulo 15 existen 3 parábolas. ¿Las recuerda? Así que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas capítulo 15 y usted va a encontrar allí 3 secciones de la escritura. La primera parábola, ¿cuál es? La oveja perdida. La segunda parábola, la moneda perdida. Y la tercera parábola, ¿cuál es? Están equivocados. ¿Sabe por qué estamos equivocados? Porque esa no es la parábola del hijo pródigo. Ese capítulo está hablando de cosas o elementos perdidos. Entonces, ¿cómo sería el título de ahí? Los hijos perdidos. No el hijo, porque siempre hemos pensado que el que se perdió es el que se fue lejos de su padre, perdió y malgastó todo con las mujeres allá afuera, y ese es el hijo malo. No. Entonces, si ahora nos situamos en el Evangelio según San Lucas, encontramos 3 cosas: la oveja perdida, la moneda perdida y los hijos perdidos. ¿En qué se diferencian esos 3 elementos, esas 3 parábolas a hoy en día? Absolutamente en nada. Las 3 parábolas se siguen repitiendo en nuestra historia hoy. ¿Cuántos de nosotros fuimos esa oveja perdida? La oveja que se partió una patica, la oveja que se extravió, la oveja que quedó enredada en los arbustos, la oveja que quedó en el lodo cenagoso, la oveja que el lobo mordió de alguna manera y estaba desangrándose a punto de morir, pero apareció el gran pastor de pastores y dio su vida por nosotros y nos rescató, dejó las 99 y fue por la perdida. Ese éramos tú y yo, la oveja perdida. Porque a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene que sentirse entonces orgulloso de ser hijo de Dios. Usted tiene que sentirse valorado porque el cielo te ha dado una posición y esa posición es hijo de Dios. Ahora, lo que el enemigo quiere hacer en tu vida, ¿qué es? Exactamente el mismo cuadro del hijo pródigo,
menor y del hijo pródigo mayor. Desviarte del propósito que tiene el padre para sus hijos. Desviarte del amor que tiene el padre para sus hijos. Desviarte de toda la herencia del padre para sus hijos. Y que tú te vayas con los marranos. Si usted revisa el capítulo 15 al inicio, en sus primeros versículos, esta parábola nace por causa de ¿quiénes? Lea la Biblia, por favor. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? ¿Cuántos? Dígalo fuerte, ¿cuántos? Todos los publicanos y pecadores para oírle. Y fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este come a los pecadores, recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: entonces esta parábola surge por causa de ¿quiénes? El verso 1 habla de un grupo. Ese grupo número 1 dice que se acercaban a Jesús para oírle los publicanos y los pecadores. Y si eso lo compara con la oveja perdida, ¿será que se parecen? ¿La oveja perdida y los publicanos y los pecadores? Claro. Porque Jesús dijo de que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Así que la oveja perdida necesitaba escuchar la voz de su pastor, porque no hay publicano y no hay pecador que no necesite la voz del pastor. La voz del pastor viene para salvar la oveja perdida. La voz del pastor, en otras palabras, viene para convertirte a ti, hombre o mujer que me escuchas aquí o en la cadena televisiva a nivel nacional o internacional y en la emisora, para hacerte hijo de Dios. El primer mensaje de Jesucristo, Mateo capítulo 4, nos enseña acerca de que el mensaje de Jesucristo es: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es exactamente igual que el pasaje de Lucas capítulo 15. Un padre que tiene un reino o su casa, su herencia y todo lo que tiene, su siervo, pero también tiene sus propios hijos. Cuando Jesucristo viene a la tierra y se presenta e inicia su ministerio, lo que está diciendo es que el Padre viene a buscar esos publicanos, a buscar esos pecadores, a buscar esas ovejas perdidas para volverlos al redil. Deja las 99, va por esa que hace falta para que sea nombrada hija o hijo de Dios. Y entonces hay fiesta en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta aquí en la tierra cuando Él viene y habita en medio nuestro, en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero se arma fiesta en el reino de los cielos cuando un publicano o un pecador se arrepienten. El gran pecado del hijo mayor y del hijo menor es haberse ido del corazón del Padre. ¿Y quién de nosotros no ha dejado el corazón del Padre? En el verso 2 dice que los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Se acercaban para oír. Otra acción muy distinta. Los fariseos y los ¿qué? Y los escribas se acercaban haciendo ¿qué cosa? Murmuración. Hacemos mal cuando nos portamos como hijos murmuradores. Traemos sobre nosotros juicio. Traemos sobre nosotros maldición. Porque el pueblo de Israel gritó: sobre nosotros sea su sangre. Preferimos a Barrabás que a Jesucristo.
Y nosotros nos hacemos responsables. Y entonces fue así como ellos decidieron. Cada murmuración o cada palabra de nuestra boca, de ella daremos cuenta delante de Dios. Para bien o para mal. Y entonces como hijos, entonces tenemos que acercarnos a nuestro Padre para oírle, no para murmurar. ¿Sabía usted eso? Claro que lo sabemos, pero no lo practicamos. Y es ahí donde tenemos, como el libro de Santiago, que dice en el capítulo 5, que ese miembro tan pequeño y hace un gran incendio, tiene que ser controlado por la vida del Espíritu. Por la vida del hombre que se comporta conforme a la medida de fe que ha recibido de Jesucristo por la palabra, actuando en su vida, y por la revelación del Espíritu. Porque los fariseos se sabían la Biblia del momento, la ley y los profetas. Levantaban sus manos en el altar. Eran tan fieles y tan devotos que del eneldo, del cilantro, diezmaban hasta de eso. Pero el día en que Jesucristo moría en la cruz de Calvario, el sumo sacerdote estaba presentando un sacrificio. ¿A cuál Dios? ¿A cuál Jesús? Si Jesús estaba en la cruz de Calvario, entonces, ¿qué era la función de ese sacerdote en ese momento? ¿Aló? Muchas veces venimos al templo como hijos, pero no nos portamos como hijos porque nuestro corazón está lejos de Él. Le amamos solamente de palabras y no de corazón. Y pensamos que la adoración es porque estén los salmistas ahí haciendo el trabajo de la ejecución musical. No, no, no. Se trata de una profundidad mayor. Cuando tú tienes esa responsabilidad de ser hijo, tú te acercas para oír, porque dice la palabra que cuando vengas a la casa del Señor, ven y acércate para, dígalo, para. ¿Cuál era uno de los pecados del pueblo? Porque sus oídos estaban cerrados para oír la instrucción. De ahí la necesidad de recordarle Dios a Moisés que le dijera al pueblo y le recordara al pueblo que en la mañana, que en la tarde, que en la noche lo escribiera arriba, abajo, por todas partes, la ley del Señor en sus corazones. Pero los fariseos, esa religiosidad se había montado sobre la vida del Espíritu. Como hijos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿o no? Porque los padres han hecho un trabajo de educación desde que no tenemos memoria hasta el día en que más tengamos memoria. Porque la madre te llevó a ti y no me llevó a mí en el vientre los meses que fueron necesarios. Luego te amamantó, luego te enseñó al lado del Padre con su testimonio, su ejemplo, sus palabras, sus correcciones, para que hoy en día nosotros, siendo adultos, podamos ser hijos. Es decir, sabemos las cosas que tenemos que hacer, como los fariseos y los escribas, pero no las hacemos. Y el único que nos puede ayudar a hacer aquello conforme a todo lo que está escrito para que nos vaya bien, se llama el Espíritu Santo de Dios. Porque en tu religiosidad, en nuestra religiosidad, no vamos a ser capaces de vivir la vida del Espíritu. Y necesitamos la guía del Espíritu para que nos lleve a toda verdad. Porque estos fariseos y estos escribas iban a las campañas, a todas las salidas de Jesús, murmurando. Así que va el primer grupo: publicanos y pecadores. Segundo grupo: fariseos y escribas. ¿Hay más grupos? Revisemos la escritura.